Nos sumergimos hoy en la historia de un lugar llamado Can Borrell, un pequeño núcleo rural cerca de Barcelona, donde la vida transcurría con una calma casi ancestral. Una calma que, por lo que parece, ocultaba algo terrible. Totalmente. La calma se hizo añicos. Hoy vamos a analizar un texto, El tatuador de Can Borrell, que desentraña un crimen que estuvo ahí, latente durante más de una década. Y con un protagonista que lo complica todo. Exacto. Nil Ferrer, al que todos llamaban el nómada. Y aquí está la clave. No era el típico personaje oscuro, el ermitaño. Era todo lo contrario. La fachada. Una fachada perfecta. Un tatuador bohemio, un alma libre que vivía en una casita de piedra, sin luz, pero con la puerta siempre abierta. Querido por todos. Y la pregunta es casi una paradoja. ¿Cómo el vecino más carismático acaba siendo el monstruo de una crónica negra tan macabra? Y esa pregunta, nos mete de lleno en un laberinto psicológico. Va más allá del crimen. Habla de la confianza, de cómo percibimos a los demás y de lo fácil que es que el mal se disfrace de normalidad. Una normalidad que en este caso era idílica. Hay que entender el escenario antes de llegar al horror. Can Borrell, a la sombra del Montseny. El texto lo describe muy bien. Dice que era un sitio donde hasta los cambios de estación eran noticia. La tranquilidad absoluta. Una comunidad pequeña, muy cerrada. Y eso es un factor clave, ¿eh? ¿En qué sentido? En un ecosistema así, la sospecha no es lo natural. La gente cree en lo que ve, en el vecino que te da los buenos días. La desconfianza es como un elemento extraño, casi una agresión a la armonía del grupo. Claro, por eso el engaño pudo durar tanto tiempo. Echó raíces profundísimas. Y el jardinero de ese engaño, Nil Ferrer, el perfil que dibujan de él es fascinante. Tatuador, autodidacta, vivía casi como un asceta en su casa de piedra, siempre rodeado de sus perros. A los que por lo visto adoraba. Otra pieza más de la fachada. Sí, pero lo que todos destacan es su carisma. Contaba historias de viajes que te atrapaban, era sociable, magnético. Vamos, no era un vecino más, era una figura casi mítica en el pueblo. Claro. Y a mí lo que me cuesta entender es cómo nadie, en una década, vio algo raro. ¿De verdad el carisma es un escudo tan perfecto? Pues creo que son las dos caras de la moneda. Por un lado, sí, el carisma es un escudo potentísimo, y esto encaja en un patrón que, por desgracia, ya hemos visto. ¿Como en otros casos? Sí, piensa en alguien como Ted Bundy. La gente no podía creer que fuera culpable. ¿Por qué? Porque rompía el estereotipo del monstruo. Era guapo, elocuente. Nil Ferrer llevaba esa máscara a un nivel de integración en la comunidad aún más profundo. No era solo encantador, era uno de los nuestros. Y por otro lado está lo que no queremos ver, supongo. Exacto. El sesgo de confirmación. Si alguien te cae bien, tiendes a interpretar todo lo que hace de forma positiva. Y si hay algo raro, lo descartas como, una excentricidad. Claro. Es el excéntrico del pueblo, no el psicópata del pueblo. Mucho más cómodo. Muchísimo. Y esa imagen se mantuvo sólida durante años, hasta que una pieza del puzzle se movió. Esa pieza fue la desaparición de Iris Calvet, el 14 de marzo de 2023. El evento que tira del primer hilo, el que empieza a deshacer todo el tapiz. Un hilo que nadie esperaba. Iris era senderista, conocida en la zona, y conocía a Nil. De hecho, a veces pasaba por su casa para enseñarle diseños porque quería que él le hiciera un tatuaje. O sea que había una relación de confianza previa. Total. Cuando desaparece, la reacción de la gente es la más lógica, la más tranquilizadora en cierto modo. ¿Que se ha perdido? Eso es. Se ha perdido en la montaña, es un paraje enorme, es una posibilidad trágica, pero es plausible. Es la explicación que no te obliga a reevaluar toda tu realidad, ¿no? Un accidente encaja. Un asesinato a manos de tu vecino simpático, pues no. El cerebro se protege. 3 días. Unos excursionistas ven algo raro apartado del camino. Una mochila semienterrada. Y ahí cambia todo. La abren y la realidad se quiebra en 1000 pedazos. Dentro encuentran un fragmento de piel humana. Y sobre esa piel, un tatuaje. No un tatuaje cualquiera. No. El dibujo, un círculo incompleto con una línea atravesándolo, era inconfundible. Era la firma artística de Nil Ferrer. Hay que detenerse un momento aquí. Esto es tremendo psicológicamente. La pregunta es, ¿fue un descuido o fue deliberado? A mí me parece una locura,
¿Por qué ibas a dejar tu firma junto a la prueba de tu crimen? Porque un asesino que lleva una década operando sin que lo pillen no suele cometer un error tan de principiante. Puede ser arrogancia, narcisista, ¿sí? Esa sensación de soy tan bueno que ni así me vais a pillar. Ya. Pero también puede ser algo más retorcido. Para él, ese tatuaje no es una firma, es su obra. Y un artista, en el fondo, quiere que su obra se reconozca. O sea que podría ser una forma de reclamar la autoría. Exacto. Es posible que, de forma consciente o no, estuviera dejando una pista, no para ser atrapado, sino para que su genialidad criminal fuera por fin descubierta. Una autoría que no tardó en confirmarse. La Guardia Civil se presenta en la casa de Neil, y aquí otro detalle que te hiela la sangre. El texto dice que no opuso resistencia. Nada, como si los estuviera esperando, como si la función hubiera terminado. Pero nadie estaba preparado para lo que iban a encontrar. Debajo de unas alfombras viejas, una trampilla, perfectamente disimulada. La puerta a su verdadero yo. La separación física entre el mundo que proyectaba y la oscuridad que ocultaba. Y lo que había detrás es que la mente se niega a procesarlo. No era una bodega. El informe lo describe como un quirófano improvisado. Vaya. Paredes forradas de plástico industrial, luces portátiles, bandejas metálicas, instrumental y frascos de formol. Y en unas estanterías, lo peor, decenas de carpetas ordenadas, etiquetadas solo con fechas. ¿Y dentro? Dentro de cada una, el mismo trofeo, un fragmento de piel humana tatuada, preservada. La cifra final, 56 víctimas. 56. Es que es un número que se escapa a la comprensión. El hallazgo de ese sótano no solo revela la magnitud, sino que nos dibuja un depredador metódico, ritualista. Esto no son crímenes impulsivos. No. Es un proyecto de vida. Totalmente. El modus operandi es escalofriante por su precisión. Primero, la selección de víctimas. Personas de paso, senderistas, mochileros, gente sin arraigo en la zona. Pura gestión del riesgo. Minimizaba la posibilidad de que se iniciara una investigación local a gran escala. Si desaparece un turista, la alerta salta en otro sitio. El proceso es más lento. Es una estrategia calculadísima. Luego estaba el cebo, él mismo. Su carisma, su casa con la puerta abierta, te invitaba a charlar. Y una vez dentro, les ofreció una infusión de hierbas, aparentemente inofensiva. Claro. Pero lleva un sedante potentísimo que él mismo cultivaba. Este método es muy revelador, ¿eh? Evita la lucha, busca el control absoluto y total. La víctima pasa de ser persona a ser un objeto a su disposición. Es la máxima expresión de dominación. Y una vez sedada, empezaba el ritual. Les tatuaba su símbolo, el círculo incompleto, su marca. Después, la cosecha. Extirpaba ese trozo de piel. Y finalmente se deshacía de los cuerpos en el monte. Una secuencia macabra y perfectamente planificada. Pero la investigación forense destapó un detalle que va más allá de lo imaginable. El detalle que lo cambia todo. Que nos muestra que no estamos solo ante un asesino. No. El informe concluía que algunas víctimas no estaban muertas cuando comenzó el proceso de extirpación. Es inconcebible. Eso significa que el terror y el dolor de la víctima no eran un subproducto, eran una parte central del crimen. Exacto. Nos dice que su ritual no era solo para obtener el trofeo. El acto de ejercer un poder de vida o muerte de la forma más cruel posible era parte de su gratificación. No solo quería su piel, quería su sumisión y su sufrimiento. Es un nivel de crueldad que redefine lo que entendemos por maldad. Y mientras tanto, en el pueblo, la vida seguía. Cuando la noticia estalló, la reacción fue una onda expansiva de incredulidad. El único bar de Camborré cerró 2 días, no por luto, sino porque nadie tenía palabras. Es que, ¿qué dices? La gente lloraba en la calle recordando conversaciones con él. ¿Cómo reconcilias al amigo generoso con este monstruo que, según los forenses, empezó a matar en 2011? Es lo que se llama disonancia cognitiva llevada al extremo. Tu cerebro tiene 2 ideas imposibles de reconciliar. Neil es mi amigo y Neil es un asesino sádico. Y la mente no puede sostenerlo, colapsa. Claro, para la comunidad es más fácil pensar, nos ha engañado a todos, que admitir,
Hemos convivido con esto y no lo hemos visto. Es una herida muy profunda en la confianza colectiva. La prensa, claro, lo bautizó con apodos: el tatuador de Camborrel, el artista de la piel, el asesino del círculo incompleto. Pero la única ventana real a su mente nos la dio él mismo. Su declaración, su única declaración. Sin mostrar la más mínima emoción, dijo una frase que lo explica todo. Mi arte tenía que sobrevivir incluso si ellos no. Esa frase es la piedra roseta de su psicopatía. Es aterradora. Analicémosla. No dice mis crímenes, dice mi arte. Él no se ve como un destructor, se ve como un creador. Es increíble. En su universo mental, las 56 víctimas no eran personas, eran lienzos. Lienzos prescindibles, materia prima para su verdadera creación, que eran esos trozos de piel. Se pone en el rol de un dios artista, su obra por encima de cualquier vida humana. Es la deshumanización total. Era su justificación definitiva. El impacto de esto en Camborrel ha dejado una cicatriz permanente. La casa de Neil ahora está tapiada como un monumento al horror y rechazan activamente el turismo macabro. Claro, es que es una profanación. Ende a las víctimas. Es el asesinato de la confianza. Es una cicatriz en la memoria colectiva que probablemente no se cierre nunca del todo. El texto termina con una imagen casi poética de lo triste que es. Dice que algunos vecinos por la noche todavía oyen a los perros de la zona ladrar hacia la montaña, como si siguieran esperando que su dueño vuelva. Vaya, es una imagen terrible. Te recuerda que la capacidad de inspirar afecto no es incompatible con la monstruosidad. No. Y al final, lo que este caso nos enseña va mucho más allá de Camborrel, ¿no? Nos obliga a confrontar una verdad muy incómoda sobre la naturaleza del mal, que no siempre es evidente, que a veces, y eso es lo aterrador, lleva la cara de un amigo. Sin duda, la historia de Neil Ferrer nos deja una pregunta ahí, flotando. Si la confianza de todo un pueblo no fue suficiente para detectar a un monstruo durante más de una década, ¿qué se necesita realmente para conocer a las personas que nos rodean? ¿Y cuántas fachadas, cuántas casitas de piedra con la puerta abierta ocultan realidades que ni siquiera podemos empezar a imaginar?